Bueno, vamos a empezar. Bueno, antes que nada, ya tenemos monitor para la clase. Va a ser David. Ahí está el correo de él. Básicamente, David le va a estar ayudando a ustedes. Yo ya hablé con él el miércoles. La idea es que él les dé una mano con los ejercicios, que ellos si tienen alguna duda de la teoría o alguna duda de stata, o sea, como que él les ayude. Es una mano extra. Él está tratando de coordinar el horario de monitoría. Yo les mandé un mail, les hice el recordatorio del mail, pero no todos han respondido. Bueno, pero tienen una ventana de tiempo limitado. La mayoría está votando acá en Teams. Yo les dije que estaba en Teams. Yo le dije a él que lo hiciera por otro medio, pero él eligió Teams. Hasta ahora van 11 personas que van respondiendo y el 54%, que es la mayoría, ya ha votado por el viernes de 11 de la mañana al mediodía, ¿ok? Una horita. Entonces, para que lo tengan presente, si alguno no ha votado todavía, vote con tiempo porque si no, seguramente ese sea el horario que quede, ¿ok? Él puso la encuesta en Teams, entonces entren al grupo de Teams, a la parte post y ahí tiene que estar. Yo les envié el pantallazo por mail. Entonces, por favor, revisen. Eso. Bueno, no, antes de pasarnos a esto es con lo que habíamos cerrado la clase pasada. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que esta clase vamos a ver un poquito, como les digo, que yo creo que sí les va a ayudar, es el tema de merge. Cómo hacer merge de bases de datos. ¿Ok? Antes de pasarme al comando de stata, les voy a mostrar más o menos de qué se trata esto de merge. Digamos, hay muchos tipos de bases de datos. Entonces, Cameron y Treve muestran uno, yo les voy a mostrar otro, pero hay varios tipos de merge. Entonces, hay merge que se denominan en Stata uno a uno. Hay otro que se llama múltiple a uno, M1. Hay otro que se llama uno a múltiple. Y otro que creo que Stata debería prohibirlo, pero bueno, sí, está ahí, y es múltiple a múltiple. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Tomamos el uno a uno. ¿Qué significa el uno a uno? Significa que ustedes tienen bases de datos de individuos, digamos, por ejemplo, supongan que es para un panel. Entonces, supongan que a este grupo que son los individuos A, B y C, y tienen información de alguna variable, no importa, digamos, cuál es esa variable. Supongan que esto es 2, 3, 8. Y esto es en algún momento del tiempo, supongan que esto es 2022, primer mes. Supongan que lo encuestan exactamente a las mismas personas en el siguiente mes. Entonces tienen a las mismas personas A, B, C y tienen también información de la variable. Supongan que esta variable toma los valores 8, 5, 1, da igual, no importa. 1, perdón. Entonces, no, quedó feito, vamos a borrar acá, vamos a poner acá 1, listo. Entonces, y supongan que esto es 2022, sería el ejemplo más clásico, y este es el mes 2, entonces enero y febrero. Entonces, ahí ustedes podrían hacer lo que se llama un 1-1. ¿Por qué? Porque básicamente tienen a la misma gente y tienen una observación en cada variable. ¿Ok? Eso sería 1-1, porque el match es 1 a 1. ¿Ok? Ese sería el más simple. Y el mejor escenario. O sea, porque les puede pasar, por ejemplo, que encuesten a alguien de, supongan que encuestaron a C, que eso sí pasa muy seguido. Supongan que ustedes encuestaron a C en el primer periodo, pero en el segundo periodo no, porque la persona, lo que decíamos las primeras clases, la persona no respondió, no tenía ganas, lo que sea. Entonces acá no está, no existe. Entonces ahí va a dar error. Ahí va a decir, no puedo porque básicamente no encuentro a esta persona en el futuro. Entonces, Stata nos va a avisar eso. Dice, no lo encontré a esta otra persona, esta es nuestra otra base. ¿Ok? Pero eso es querer hacer entonces un match 1 a 1. ¿Qué es un match múltiple a 1?
El match múltiple a 1 es, por ejemplo, el que yo les había explicado la clase pasada. Supongan que ustedes tienen individuos en una base, digamos, individuos en una base, y entonces hay varios individuos, el individuo A, el individuo B, el individuo C de nuevo, pero ustedes saben que yo le pongamos un poquito más, D, para que quede claro el ejemplo, D, E, ¿ok? Y supongan que además, lo que decíamos en la clase pasada, cuando habíamos cerrado, este es el dato del individuo, pero también hay un dato de hogar, habíamos dicho, hay un tema de hogar. Entonces ustedes saben, pongámosle, qué sé yo, le podemos poner, usemos el griego. Entonces tenemos un hogar alfa, y un hogar beta. Porque los individuos típicamente en una encuesta de hogares se agrupan por hogares, por eso se llaman encuestas de hogares. ¿Okay? Y por separado, entonces tienen una base de datos que tiene esa información. ¿Okay? Por otro lado, tienen una base de datos de hogares. Y lo que habíamos dicho en la clase pasada, los hogares tienen otro tipo de información. Entonces acá tienen cada línea entonces es un hogar. ¿Okay? Ya no es individuo, sino es hogar. ¿Okay? Entonces, acá van a tener otro tipo de información, calidad del suelo, agua, cualquier cosa, qué sé yo, ubicación del hogar, o sea, localidad, ciudad, etc. O sea, y hay varias información que ustedes pueden querer recabar del hogar, pero no del individuo. ¿Okay? Pero ustedes saben, y eso es lo que uno típicamente le pasa, que uno dice, bueno, y así lo provee el DANE. El DANE ofrece unas bases de datos que son de hogar, a nivel hogar, y otras bases de datos que son a nivel individuo. Lo que a uno como investigador muchas veces quiere hacer es unir esa información. Entonces, este es un buen caso de múltiple a 1. Porque fíjense que cuando hagan el match, lo van a hacer con el match de hogar, porque va a haber una variable que es la H. Esta es la variable ID, vendría a ser. ¿Okay? Entonces va a ser múltiple, porque es múltiples individuos en un hogar. Múltiples individuos, un hogar. Y va a ser el match. ¿Ok? El match hogar múltiple a 1. Cuando uno invierte, las bases de datos es 1 a múltiple. Es el mismo sentido. Depende de cómo ustedes organizan las bases. Entonces es múltiple a 1 o 1 a múltiple. ¿Ok? Múltiple a múltiple me parece que es la peor cosa que se le ha ocurrido a la gente de Stata, porque básicamente trata de buscar como a la fuerza el match, vendría a ser. Entonces es medio raro, yo no sé en qué contexto, por eso yo creo que lo deberían prohibir. El múltiple a múltiple tendría sentido, porque básicamente esto significa que tienen un montón de IDs, IDs A, B, C, D, y acá tienen alfa, no, bueno, no, es que tiene que ser el mismo ID. Entonces va a poner acá en la otra A, B, C. Entonces es medio raro porque básicamente lo que hace el programa es hacer este match, pero también hace el match a la inversa. Entonces les queda una base rarísima en donde hace esto y si acá hay por ejemplo CC, a la fuerza, pero a mí me parece que es el peor sistema que hay, digamos, porque queda muy enredado qué cuernos está fusionando uno, no tengo idea, digamos, o sea, yo no sé cuál es la idea de Stata de mantener esa opción, me parece que no tiene ningún sentido. Para mí tiene sentido la 1 a 1, la múltiple a 1, la 1 a múltiple, pero la múltiple a múltiple me parece medio raro, porque qué cosa está emparejando uno, no tengo ni idea. Vamos a ver, entonces, dos ejemplos que le tengo de esos dos casos. Entonces, el primer ejemplo, que es el fácil, es el que lo da Cameron y Trivedi. Le voy a mostrar acá Stata. Acá está Stata. Vamos a cargar una base de datos muy simple. Muy simple. No me lo va a cargar esa base.
¿Dónde tengo esa base? La carguemos. Es el tema de hay que ponerle las rutas, de dónde están las bases. Libro, eso, todo esto lo que les estoy mostrando se puede descargar, si lo necesitan me lo piden, pero en realidad no es difícil de conseguir todo este material. Cameron y Trivedi, ¿sabes? Lo googlean y está todo este material de ¿cómo se llama? De copy, para que copie la ruta. Y esto acá, esto aquí, enter. Listo. Ahora sí debería funcionar. Listo, ahora sí. Vamos a poner esto en mudo. Esto en mudo. Listo. Perfecto. Entonces esta es una base de datos. Les voy a mostrar exactamente qué es lo que está haciendo el código, para que quede claro. Él va a utilizar estas tres variables, son una ID y dos variables, nada más. Eso es lo que realmente en este punto nos importa. Vamos a hacer esto, keep, y además de esa forma van entendiendo los comandos. Entonces fíjense que ahora ya me quedan muchas menos variables. Tenemos tres variables porque a los efectos del ejemplo es suficiente con esas tres variables. Entonces les voy a mostrar la base. Básicamente hay una ID de persona. Esta es la ID de las personas. Es típico, digamos, uno poner un número así seguido, o uno podría números y letras, o sea, tienen que estar muy claro en la base de datos cómo lo están organizando. Entonces la idea es que esto seguramente esos son ingresos laborales y esos son los años de educación, ¿okay? De cada individuo. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy simple, digamos, donde vamos a sacar submuestras de esta base, no es un ejemplo real. Enseguida les voy a dar un ejemplo real. Esto a los efectos didácticos. ¿Ok? Básicamente vamos a crear una base con la tercera observación de cada lado. Entonces, si ustedes corren esto, les queda, en vez de quedarle 1, 2, 3, 4, 5, les queda 3, 6, 9, 12, 15, 18, o sea, múltiplos de 3. ¿Okay? Entonces queda la tercera observación de la base de datos. Y vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. Vamos a hacerla con la misma base. Vamos ahora a guardar las observaciones pares. En la misma base, ahora vamos a guardar 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, etcétera. Entonces, esto sería un merge 1 a 1. ¿Ok? Usando ID y entonces hace el merge. Entonces, estamos tomando submuestras de la base. Ok, merge 1, merge 2. Y vamos a hacer esto, un merge 1 a 1 usando ID, usando merge 2, que es la otra base que tenemos acá. ¿Ok? Vamos a ver qué ocurre. Eso es lo que les quiero mostrar. Entonces nos va a decir que hay algunas observaciones que logro encontrar. Claro, porque como estamos guardando 3, 6, 9, entonces 6 es par, ¿ok? Es un juego con los números par, impar y eso. O sea. Entonces hay observaciones que sí encontró, ¿ok? O sea, esto es no he hecho not match, perdón. Esto es lo que sí logró hacer el match. Acá es donde no logró hacer el match. ¿Okay? Y eso nos sirve. Vamos a ver, por ejemplo, cuando hacemos el browse, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, para que se entienda qué es lo que ha hecho. Entonces nos está diciendo, mire, el master, o sea, para que entiendan, la base que uno carga es la que se considera master. Entonces, esta base, la merge 1, es considerada master, porque es la que está originalmente. La using es la que va a aparecer acá. Está en la otra base que uno le está queriendo pegar. Por eso se llama master, master y using. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos fijemos el ID. Entonces nos dice, no, mire, la 2 está solamente en la using. ¿Ok? La 3, ¿ok? Está solamente en el master. El 4 está solamente en el using. En cambio, el 6, porque 6, tenemos, acuérdense, la base 3 y 6, y en la otra tengo 6, entonces esa sí la puede hacer el match. ¿Ok? Un juego con los números.
Entonces ahí sí puedo hacer match y después puedo hacer using master o using ta 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 ta. Entonces hay cosas que él sí pudo hacer el match, hay otras que no. ¿Ok? Simplemente por cómo yo a mano, a los efectos didácticos, estoy extrayendo esas variables. Uno tiene que tener cuidado en general porque, como les digo, acá lo estoy haciendo muy artificial, pero perfectamente puede pasar lo que yo les decía, que lo que eso se llama un problema de atrición, que puede pasarles que ustedes quieran encuestar a la misma gente en un panel y no la encuentren directamente. Entonces hay veces que simplemente está en el master solamente, pero está en el máster solamente no por, básicamente porque en la base futura no existe esa persona, ¿ok? Porque no respondió, no está, entonces hay que tener claro eso. Uno hace un merge. Entonces, esa es una forma de hacer un merge de variables, ¿ok? Entonces, recuerden, el merge es cuando básicamente tienen dos bases, ¿no? Así, y tienen algún ID acá y algún ID aquí, y las quieren pegar, lo que sería en horizontal. O sea, entonces queriendo pegarlo y bueno, lo que les expliqué recién es 1 a 1, múltiple a 1, 1 a múltiple o múltiple a múltiple. Hay diferentes variables, pero esa es la idea. Eso es un merge. ¿Ok? Un merge. O diferente a lo que habíamos visto en la clase pasada, que es querer hacer un append. Que te digan, tengo datos transversales repetidos, no es la misma gente, pero yo quiero pegarle la información para tener una sola base, información así sea de diferentes individuos, pero muestras aleatorias de la misma población en diferentes momentos del tiempo. Eso es un append. Entonces, básicamente eso es tomar dos bases de datos que están acá, digamos, esto es en algún momento T1, esto es en algún momento T2, y básicamente la están pegando así. Eso es un append. ¿Ok? Es un append. Están funcionándolo así. ¿Okay? En vez de así. Entonces hay esas dos posibilidades de unir bases. Entonces, dicho eso, les voy a mostrar, estos son los ejemplos didácticos. Esto es como uno realmente trabajaría, y al menos, no como trabajaría, es como yo trabajo. No les voy a decir que esta es la forma de trabajar. Pero esta es con la forma en la que... Uy, ¿qué pasó? Está andando medio el proyector. Ok, entonces, ¿cómo uno trabajaría? Esto es ya código mío y este código lo uso muy seguido para hacer análisis de la gran encuesta. Entonces, uno limpiaría toda la memoria, arma los master, ¿ok? Los globales con el master. Esta es la ruta que yo tengo en mi computadora. Uno le puede poner la ruta que uno quiera en la computadora de uno. Y fíjense que yo puedo llamar a una global dentro de otra global. Entonces, esta es la global que yo después voy a llamar para llamar directamente, no toda la ruta, sino voy a llamar directamente data. ¿Ok? Entonces, ahí donde yo ya tengo los datos, entonces llamo acá data y listo, digamos. Y ya le agrego incluso más rutas, pero es como para no tener una cosa eterna, digamos. Entonces, uno ahorra letra. ¿Okay? Uno ahorra letra. Entonces, ¿qué es lo que empiezo yo a hacer aquí? Primero empiezo a manipular las bases de datos. Así es como lo provee el DANE, para que sepan, digamos. El DANE lo da mes a mes, digamos, a cada una de las encuestas y además las separa entre las cabeceras municipales y el resto de las áreas metropolitanas y demás. O sea, es como arma un rompecabezas porque básicamente está todo separado y a uno le toca juntarlo. Y no conforme con eso nos da características de las personas, información sobre la fuerza de trabajo, de lo ocupado, de lo desocupado, de lo inactivo, de otros ingresos, de otras actividades, vivienda y hogares. Esta es la que va a ser con el merge. Pero yo quiero tener todo en una sola base. Entonces me toca trabajar para que todo esto corra de una sola vez. Y entonces fíjense que acá estoy usando varias cosas. Estoy usando for values, porque esto no siempre va a funcionar, pero esto yo quisiera correrlo para todos los años. No funciona para todos los años, porque año a año a veces el DANE cambia un poquito cómo provee las bases, entonces me toca a veces hacerlo, por ejemplo, para un solo año. Lo primero que yo hago es correr esto para todos los meses, para cabecera y para resto, o sea, es un loop, lo que yo les expliqué en la clase pasada. Esto es un loop que va corriendo para todos estos meses y cabecera y demás. Entonces, fíjense que no hace falta que yo haga un código y repitiendo el código, sino que puedo hacer un loop y hago que corra todo de una sola vez, ¿okay? En menos líneas. ¿Okay? Eso es técnicas de programación.
Entonces, básicamente, lo primero que hago es lo que a mí me gusta, que yo les decía en la clase pasada, que es poner todo en minúscula. Eso me facilita la vida. ¿Okay? Porque por no sé qué razón, la gente de Disney prefiere poner todo en mayúscula. No tengo idea por qué, pero bueno, eso es lo que yo hago. Yo prefiero poner todo en minúscula, se hace así. Rename, tomen todas las variables, que es con el asterisco, y pónganlo en lower, básicamente en minúscula. Listo, corre, y acá lo que hago es que me lo guarde, y entonces toma lo que me da el DANE y lo reemplaza con todas las variables nada más en minúscula. Ese es el primer paso. Y después empiezo con otro loop. ¿Qué es el siguiente loop? El siguiente loop es procesarlo a todo eso. ¿Para qué es todo el procesamiento? El procesamiento es para que me vaya tomando todas esas variables, todo eso, y me vaya guardando, por ejemplo, a cada una de estas bases le vaya agregando la información de hogar. ¿Ok? Entonces, no, acá no todavía. Esto es una parte, esto le va uniendo esto es lo de hogar y esto es lo del household. Entonces, esto es household MA1. No, esto es merge también, no, esto es merge, no de los hogares, perdón. Esto es merge porque es la misma gente, aquí sí es la misma gente y por eso es 1 a 1. Porque es la misma gente, solamente que es la gente que información de características generales. Características generales, por ejemplo, es sexo, edad, o sea, cosas muy básicas de la gente que todo el mundo va a responder eso. Pero cosas de fuerza de trabajo solamente va a responder la gente que está trabajando. Los ocupados son lo único que me van a responder cosas como sueldo, sector económico, ocupación. Desocupado, en cambio, es otra población, digamos, o sea, donde me van a responder, por ejemplo, hace cuánto que están buscando empleo, etcétera, etcétera. La gente inactiva es otro grupo, otros ingresos, otra información, o sea, son un montón de variables que yo le estoy agregando a la misma gente. ¿Okay? Pero por eso es merge 1 a 1, porque le estoy agregando más información de esas mismas personas. Y al último, después por separado, sí le estoy poniendo acá la información de los hogares, por eso está por separado, ¿ok? Acá. Y acá le estoy poniendo, bueno, le hago un string para que me haga el merge más adelante, pero es un merge múltiple a 1, ¿ok? Para que me agregue los datos de la vivienda y hogares de estos mismos individuos. Entonces, en vez de tener un montón de basecitas chiquititas por todos lados, genero una sola base grande. Eso es básicamente el objetivo de todo esto. Y al final del día, acá hago lo mismo, pero en vez lo hago no para la cabecera, sino para el resto. ¿Okay? Hago exactamente lo mismo. Entonces, se puede automatizar más, pero por alguna razón me acuerdo que yo tomé la decisión de hacerlo por separado, porque creo que había un problema ahí entre cabeceras y restos. O sea, entonces por eso lo tengo separado. Pero es básicamente el mismo código. ¿Okay? Y al último, hago un merge de todo. De todo. Agrego todo, cabeceras con resto. Acá hago una append. Ya no es un merge, es un append, porque básicamente tengo la información de toda la gente en todas las cabeceras y necesito la misma información, pero para los que están ubicados en el resto de las zonas urbanas que no son las cabeceras municipales. Entonces, todo eso se fusiona en una sola base. Lo otro que hago es generar una variable acá que no está en la base, esa la genero yo, que es el año al que corresponde la base, eso no me lo da el DANE, entonces me toca generarlo a mí. Después lo comprimo, esto sí es importante, no hemos hablado mucho de eso, porque me parece que no era tan crítico, pero lo voy a hablar acá. Básicamente, Stata en general es un poquito, especialmente cuando uno saca bases de datos de otros lugares, la gente no es muy eficiente a la hora de guardarlo a las bases de datos, entonces no tratan de buscar el formato de datos que sea el más eficiente. Entonces el compress lo que hace es tratar de chequear todas las variables de la base de datos y trata de buscar la forma de guardar esas bases lo más eficiente posible, para que la base de datos en el disco ocupe lo menos posible. Entonces esto es útil para que nos ocupe poco espacio en el disco, ¿okay? Por eso le hago el compress. Después fusiono todo, uso el append para que me guarde todo. Después de todo eso, hago que me haga todo eso que estamos hablando, pero mes a mes, y después hago que me lo haga para todos los meses, entonces tengo una sola base de datos para todo el año. Y después esto también a veces pasa, y también lo hago un report, eso les puede pasar en muchas bases de datos que haya duplicados. Hay veces que cuando uno hace mucho merge y append, hay individuos duplicados. Hay veces que puede pasar en ciertas bases, pero eso es raro, que dos individuos tengan exactamente la misma información. Eso es raro, bien raro. Pero yo creo que eso pasa cuando uno tiene pocas variables. Por ejemplo, una base de datos que solamente tenga, sexo y edad. Bueno, ahí la gente va a coincidir en sexo y edad.
Pero ya en una base de datos que tenga sexo, edad, situación laboral, ingresos laborales, sector económico, o sea, es muy raro que dos personas coincidan en absolutamente todas esas variables, digamos. Entonces, pero yo sí le pongo un report. Entonces, el report me va a decir, me va a reportar a mí en Stata, porque a mí me gusta ver esas cosas, son cosas de tener cuidado para saber si hay observaciones duplicadas o no. Si las hay, a mí me preocupa y vuelvo sobre el código a ver qué pasó. Lo último, y esto sí es muy de la gran encuesta, esto no es una cosa muy general, es agregar unos weights. Esto vamos a hablar un poquitito a lo largo de la clase, tema de los ponderadores. Para que sepan, o sea, la idea en general en siempre las encuestas de hogares, no en cualquier estructura de datos, hay una cosa que se llaman ponderadores y el DANE cambió los ponderadores. Eso tiene que ver con el tema del muestreo. O sea, claro, porque ustedes tienen una cosa que eso es lo que ustedes quisieran, que es una población. Una población, ¿no es cierto? Eso es lo que a ustedes les gustaría encuestar. A ustedes les gustaría encuestar a todo el mundo en Colombia. Claro, pero ¿cuál es el problema? Que eso no es viable, digamos. No es viable querer encuestar, presupuestalmente hablando, logísticamente hablando. Imagínense encuestar a todo el mundo todos los meses. Eso no, es impracticable. Por eso los censos se hacen cada 10 años o cada más incluso. Porque es muy costoso encuestar a todo el mundo. Entonces lo que normalmente uno hace es de esto, no toma una población, toma una muestra. Una muestra. Una muestra. Entonces, ¿cuál es la pregunta que uno se hace cuando uno ya tomó la muestra? ¿Qué tan representativa es la muestra de la población? Es el problema. ¿Ok? Dado que nosotros sabemos que no tenemos la población, ¿cómo podemos extrapolar lo que tenemos de la muestra a extrapolarlo a la población? Eso es lo difícil. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Dice, no, mire, yo sé que acá, por dar un ejemplo muy simple, supongan que usted tiene una cuadra. Entonces, en una cuadra, digamos, ustedes no encuestan a todos los hogares en esa cuadra, sino que encuestan a un hogar. Lo que hace la gente que hace muestreo, digamos, la gente que hace ese trabajo, lo que dice, claro, pero hay cierta probabilidad, eso se calcula, de que ese hogar represente a los otros 3 hogares. Entonces, el ponderador de ese hogar viene a ser 4. ¿Ok? Para que me represente 4 hogares. ¿Okay? Así es como la gente extrapola. ¿Okay? Dice, yo encuesté a un hogar, pero ese hogar vale por 4. Esa es la idea de un ponderador. Entonces, sí. Y en encuestas, bueno, cuando la realizan, ¿qué información necesitan para decir que pueden ser? Un censo. O sea, por eso el DANE cambió los ponderadores. Esto es el censo. Entonces, del dato del censo, porque ahí sí tuviste información de todo el mundo. Entonces, voy a decir, entonces ¿qué es lo que hace típicamente los organismos estadísticos? Ellos dicen, esto yo encuesté, 2000, y yo encuesté en el 2010 censos. Esto es un censo. Tengo el censo acá, censo, y acá tengo otro censo. Entonces, ellos, lo que hacen los organismos, dicen, la población creció en tanto. Entonces ahí dicen, bueno, entonces acá ya tengo que, o sea, entonces en esta época se usan los ponderadores de esta época y cuando ya hago el nuevo censo uso los ponderadores de esa época. Entonces ellos y hacen una proyección de población. Entonces con eso ellos más o menos, porque ahí estoy agregando el total, pero como tenés información de todo el país ya y de todas las cuadras, digamos, llegando a ese nivel, ya podés volver a recalcular estos ponderadores. Entonces toca recalcular los ponderadores cada tanto. ¿Okay? Con toda la información que has recabado en el censo. Por eso los censos son importantes. ¿Okay? De hecho, eso a mí, y creo que a todos los investigadores, nos generó un lío el hecho cuando cambiaron los ponderadores. Vamos. Bueno. Entonces, nos generó un lío porque básicamente eso te obliga a lo que se llama empalme series, porque las series cambiaron los ponderadores y ya los agregados no te dan igual que antes. Entonces te toca recalibrar, o sea, es un lío, digamos, o sea, pero nos pasa a todos los investigadores. Entonces, por ejemplo, el empleo total no te da igual, el desempleo total no te da igual, o sea,
Porque, claro, cambió la suma total de individuos que hay en la economía. Porque, o sea, uno hace lo mejor posible, pero no hay como un censo, porque el censo es el dato concreto. O sea, ¿alguna otra pregunta hasta que pasemos a otro tema? Listo. Bueno, entonces ahora, bueno, con eso, esto es máximo lo que yo espero que más o menos manejen de datos. Yo sí les he puesto en Teams parte de este código, no todo el código, si es que se les da por querer usar la gran encuesta. Si ustedes en la gran encuesta les toca pegar las cosas. Entonces esto les da una mano para pegarlo más o menos rápido. Obviamente toca adaptarlos a la computadora de ustedes y demás. Un poquito de procesamiento de datos hay que aprender en esta clase. Veamos entonces ahora cómo hacer un par de grafiquitos, no todos, como les digo, el software es muy potente. Pueden hacer muchos gráficos de diferentes estilos y colores. Entonces les voy a mostrar algunos gráficos que se pueden armar. Y como les digo, algunos es muy bueno hacerlos con Stata. Stata es muy flexible. Hay que hacerlo sí o sí con comandos, como se darán cuenta acá. Hay que aprenderle un poco y de hecho yo les subí un manual en Teams donde ustedes pueden aprender cómo hacer gráficos. Pero si ustedes tienen ganas de hacer lo mismo en Excel, lo pueden hacer, no los voy a obligar, quieren usar R, quieren usar Python, ok, pero les voy a explicar cómo se hace con Stata. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué sale acá. No, en este no. Vamos a poner esto aquí. Entonces vamos a usar esta base y les voy a mostrar qué significa. Bueno, antes, me parece que esto es una exageración, yo pondría esto acá. Vamos a ver el default. Yo le voy a poner acá default. Default. Es que esto lo he sacado de Cameron y 3D y me parece que a veces Cameron y 3D son los saltos, o sea que son un poco olímpicos. Bueno, así es como hoy en día Stata les va a mostrar un gráfico. Vamos. ¿Qué le pasa a esta cosa? Hoy está como caprichoso. Entonces, así como le va a mostrar. Esto es un gráfico de dispersión, le ponen las dos variables y va a hacer este gráfico de puntos. O sea, simple, muy fácil. Pero ustedes pueden jugar un poco con lo que se llaman esquema de colores. Esquema de colores. Se llama set scheme. Y le pueden cambiar los colores, pueden buscar help set scheme para aprender los colores. Pues les voy a dar un cuanto. Este es el default entonces. Este es el default. El ST color, pero también le pueden poner monocromático. Hay gente que le gusta mucho el monocromático, que es blanco y negro básicamente. Monocromático. Eso ayuda mucho, por ejemplo, si uno tiene una impresora blanco y negro, entonces uno quiere estar seguro cómo va a quedar, entonces uno lo pone blanco y negro. Es útil, es útil. O sea, cuando uno lo va a imprimir. Hay una cosa que se llama Economist, que eso, la gente que alguna vez ha leído The Economist, salen así los gráficos, ya viene entonces preprogramado en Stata para que le quede exactamente como se ve en The Economist. Creo que The Economist debe haber hecho algún lobby para que le quede ya preprogramado, pero bueno. ¿Qué puede ser, digamos? La gente de The Economist hace unas cosas buenísimas. Lean The Economist, si tienen la oportunidad de leer The Economist, es buenísimo. Y después pueden también de vuelta, de nuevo, como les digo, pueden leer hay más, o sea, esto por eso le pone el help la gente de Stata. Hay un montón de posibilidades de setups, digamos, de colores, ¿ok? Ahí dice The Economist Magazine. Hay muchas alternativas. Eso no significa que ustedes tengan restringida eso. Ustedes le pueden, vamos a ver un poquito, creo que acá tengo un par de ejemplos, y de hecho el manual que yo les pasé lo muestra. Le pueden cambiar, por ejemplo, el color de los puntitos, la forma, la distribución, los rótulos, le pueden cambiar lo que a ustedes más les guste. Es súper flexible. Pero todo con comandos, eso sí. O sea, no voy a mentir sobre ese punto. Creo que tiene un editor Stata, pero es bien pesado. Ustedes, por ejemplo, tienen este gráfico
y esto sería importante mostrárselo, fíjense que acá me ha abierto una serie de menús. Entonces yo puedo editarlo si yo quisiera, Start Graph Editor y editarlo a ese gráfico. Pero es bien pesado. Entonces acá tienen todas las opciones y demás que le quieran cambiar. También se puede. Pero es pesadito, no es tan amigable como Excel, por ejemplo. ¿Okay? Pero le pueden cambiar, si lo quieren cambiar a mano, se puede. ¿Okay? Este es el editor de gráficos. Normalmente lo que uno hace es cosas como esta. Esto es lo que uno realmente hace. Uno no usa el editor, sino que uno normalmente corre un comando con todas esas opciones, entonces uno corre cosas como esto. Entonces uno corre el gráfico de dispersión, le pone un título, le pone la leyenda acá, le pone acá que esto es tal cosa, le pone acá un rótulo, o incluso uno le puede poner acá el cómo quiere que uno le aparezcan los rótulos acá. Uno puede jugar mucho con esto. Es súper flexible. Entonces, y le pueden poner colorcitos, menos colorcitos. Entonces son las cosas un poquito más avanzadas. Le pueden poner labels también. Eso ayuda. Los labels. Los labels por defecto el graph los va a tomar. Entonces pone, por ejemplo, estos labels para que salga este rótulo. Digamos. Entonces esto es un gráfico que se llama de bigotes, creo que se llama. Caja y bigote. Caja y bigote. Esto es una caja un gráfico de caja y bigote. Entonces acá están mostrando la media, percentil 25, percentil 75 y este creo que el percentil 90 y la gente y los que se salen por fuera de esos. ¿Okay? Entonces fíjense, y se ve bonito, es lindo. Ya viene preprogramado el código para que corra de una, entonces uno no tiene que programar. Uno le toca, si uno ya quiere que por defecto me muestre otras cosas, uno ya le toca meterle mano, ¿no? O sea, fíjense, graph box, eso les digo, el caja y bigote, de horas, over, ed, cut, entonces eso es lo que está acá, over, ed, cut, la escala, eso es qué tan grande o chico lo quiero el gráfico, marker, ¿okay? Eso creo que es el marker es de A1 acá, el título del gráfico de la Y es esto, es el eje vertical, y la escala. Entonces, con eso yo puedo decirle qué tan grande o chico lo quiero al título. ¿Okay? Entonces, todo programando, diciéndole. Y uno puede jugar con todas esas cosas, y si uno tiene duda, help graph box. Una de las cosas que sí vamos a usar mucho es los histogramas. Los histogramas también son reútiles, deberían saber qué es un histograma, no me vayan a decir, no sé qué es un histograma, profe, porque no sé qué están haciendo acá si no saben qué es un histograma. Este es el histograma del logaritmo de los ingresos. Entonces, esta es la densidad, ¿okay? De los logaritmos de los ingresos, no de los ingresos, sino los logaritmos de los ingresos. Y así es como normalmente se ve. O sea, obviamente vamos a ver con otras bases y demás, pero fíjense que corre rápido. Uno puede, como les digo de nuevo, cambiarle los colorcitos, si quiere que las barras se vean así, si en vez de que la densidad le muestre las frecuencias también se puede, si quieren cambiar el número de columnas también se puede, o sea, es muy flexible todos estos comandos, o sea, no se queden solamente con lo que estoy corriendo aquí. Por ejemplo, acá, este es un buen ejemplo, lo vuelvo a correr y cambió un poquito la forma del gráfico. No sé exactamente qué es lo que le cambió, pero bueno. Esto es otra cosa. A mí no me gusta personalmente este comando, pero hay gente que sí, entonces lo muestro igual. Hay gente que no le gusta el histograma. A mí sí me gusta el histograma. Esto es lo que es un gráfico de densidad. Hay gente que en vez de ese grafiquito que les mostré con las columnitas, les gusta esto, que es básicamente tomar esas columnitas y volverlo como una línea. A mí no me gusta porque me parece que esconde mucha cosa, pero bueno, hay gente que le gusta más así. ¿Okay? Hay gente que es más transparente y muestra las dos cosas. Muestra el histograma con esto encima. ¿Okay? Eso es cuestión ya de gustos. Y también acá uno puede jugar un poco, por eso es que no me convence el K-Density, porque uno puede jugar con qué tan bonito quiere que esa cosa se vea. Entonces, por ejemplo, acá podemos agregar la densidad de kernel, la distribución normal y ver qué tanto se separa la distribución que estamos viendo de la normal. Ok, está bien, digamos, pero
Me parece medio... Bueno, no, esto puede ser. En ciertos contextos muy especiales eso puede ser útil. Si uno considera que esa variable que uno está estudiando es importante que se compare con la normal, sí, puede ser. Y esto ya es una cosa más sofisticada con mucho comando. Entonces eso es lo que yo le digo. Así es como uno realmente debería mostrar esto. O sea, la gráfica con el K-density, con el histograma, con títulos en todos lados. Acá qué es lo que está aquí. Porque eso es lo que también les pego a la gente cuando me entregan trabajo. Le digo, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? O sea, a veces le parece como trivial, pero las cosas que la gente presenta son como, uff, como a ver. Ah, no, pero no es obvio, profe, no es obvio, nada es obvio. Esa es la primera cosa que se tienen que dar cuenta. O sea, ustedes cuando les digan en un documento, esto no se entiende, es porque no se entiende. El problema son ustedes, no el que lo está leyendo. Si el que lo está leyendo no lo está entendiendo, hay 90% de probabilidad que sean ustedes el problema. ¿Ok? Sean claros. ¿Ya? Si no se entendió, es porque uno está haciendo mal las cosas. Pues no está siendo claro. ¿Okay? Entonces hay que ponerle todos los detalles posibles. Siempre. Y como les digo, y eso es lo máximo, por ejemplo, le vamos a poner un grafiquito más. Scatter de nuevo. Este es otro, el mismo scatter que habíamos visto al comienzo, pero también uno puede, y es el último ejemplo que les quería dar, porque eso a la gente curiosa le gustan esas cosas. Uno puede perfectamente poner, combinar grafiquitos. Combinar grafiquitos. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer un gráfico así, y esto es una línea de ajuste ya no lineal, sino exponencial, con los intervalos de confianza respectivos. ¿Ok? Entonces uno puede decirse lo más sofisticado que uno tenga ganas. Uno puede fusionar gráficos, uno puede poner entonces un histograma, uno puede... O sea, es bien flexible. Stata es súper flexible y en ese sentido es muy útil para hacer gráficos. Yo no pretendo, no, que sean unos profesionales, digamos, de hacer gráficos, pero es como para que sepan el nivel de flexibilidad que tienen. Y lo que les digo, yo les puse un manual en Teams a la gente que tenga ganas de ponerse, ahí está A Visual Guide to Stata Graphics. Un poquito viejo, pero funciona igual. ¿Okay? Más potente hoy en día Stata. Ha evolucionado mucho, el libro es un poquito viejo, pero sirve igual hoy en día. Para lo básico sirve igual. Pero así sea el libro, ustedes siempre pueden poner help tal cosa o incluso googlearlo o buscar cómo hacer tal gráfico y lo van a encontrar. O incluso ayer, por ejemplo, estaba queriendo aprender un nuevo comando y hasta hay videos hasta de YouTube donde les explica paso a paso cómo hacer las cosas. ¿Okay? Entonces, aprovechen internet, o sea, no se queden solo con lo que, o sea, hay un océano de datos, información, formación y demás, o sea, no se queden solo con lo que les doy aquí. Bien, ¿cómo estamos? Estamos perfecto, listo. Bien, esto es lo máximo que yo pretendo que ustedes más o menos manejen de Stata. ¿Ok? No pretendo que sean unos súper, hiper especialistas, que sean rapidísimos. Además, en un semestre tenemos mucho material que cubrir. Pero sí quiero que más o menos entiendan de qué va el software. Y que no me digan después, ay, no, profe, que no se hace tal cosa. Con repasar esto, con entender los códigos, deberían ya manejarse bien para lo que les queda de clase. ¿Okay? Vamos a volver de todas formas, ¿no? Todo el tiempo al software. Pero estas son las bases que yo pretendo que tengan hasta aquí del software. ¿Ok? Entonces espero que les parezca más o menos amigable, que no les parezca una cosa súper sofisticada, que me digan, no, profe, no, es inentendible, es muy difícil, no soy ingeniero, somos economistas, no, o sea, no es tan difícil el software es bastante amigable y es lo que muchos economistas usan. Entonces ustedes también deberían más o menos estar en capacidad de manejarlo, ¿ok? Ahora, si después lo usan en su vida profesional es otra cosa, porque ni ustedes ni yo sé a qué ustedes se van a dedicar. Pero apréndanlo, por lo menos para la clase, en la academia les va a servir, a futuro les va a servir. ¿Okay? Bien, entonces dicho esto, ahora vamos a pasar así a lo que les va a servir para todo lo que les queda. Esto es un repaso, digamos. O sea, ¿no? Supongo que lo que estoy por cubrir acá, en algún momento lo han visto. Si no lo han visto, es porque tienen que ponerse o a que les devuelvan la plata o a repasar como locos, si no se acuerdan. O
O sea, porque esto es muy básico. Es súper básico. No vamos a ver mucha matemática. Vamos a ver la matemática y la probabilidad que van a estar para esta clase. ¿Ok? Y ya. Entonces, operador de suma. Operador de suma. ¿Ok? Tiene una secuencia de números. Entonces pueden sumar esa secuencia de números con esta expresión. Quien no se acuerda de eso, si alguien no se acuerda de eso, estamos en problemas. ¿Ok? No se acuerdan de eso, están en serios problemas. Porque esto es lo máximo que yo voy a usar mucho en la clase. Sumatorias. Todo el santo tiempo. Todo el santo tiempo. Entonces, esto es lo mismo que deberían estar familiarizados. Propiedades. Simple. La suma de una constante es n veces esa constante. Chao. Si tienen una constante que multiplica cada uno de los elementos de la secuencia, eso se puede sacar como factor común. Factor común, eso es matemática secundaria, ni siquiera es universidad. ¿Okay? Si tienen dos secuencias de números y tienen dos constantes, entonces podemos escribir algo como esto. Entonces sumamos, hacemos lo que se llama una combinación lineal de la secuencia de números, podemos sacarle el factor común a cada una de esas partes y la sumatoria es distributiva en la suma. ¿Ok? Pero todas esas propiedades que ustedes dicen, ay, ¿para qué tanta cosa? Bueno, ahí está. Y lo vamos a todo el santo tiempo en la clase. Entonces espero que lo tengan claro. Importante, esto no es cierto. Hay gente que va y cancela alegremente, así como, no, esto se cancela con esto y chao. No. Piensa en lo que están cancelando. ¿Ok? O sea, no dejen, o sea, lo que yo le digo a la gente piensa como que el conocimiento son como cajoncito, y el cajoncito no se toca con lo del otro cajoncito, y el otro cajoncito no. Está todo encadenado. ¿Ok? Entonces piensen que están cancelando antes de cancelar las cosas. ¿Ok? O por ejemplo, algo como esto. Esto no es cierto tampoco. La exponencial no es distributiva en la suma. ¿Ok? No, o sea, esto es matemática secundaria. Vamos bien atrás. Pero no se olviden de su matemática de secundaria. O sea, entonces, la matemática de secundaria les sirve en la universidad, les sirve en la maestría, les sirve en el doctorado. No se olviden de las cosas. Promedio, sacar un promedio. ¿Qué es un promedio? La sumatoria de x dividido en n. Es un promedio. ¿Ok? Lo vamos a denotar en esta clase, depende del autor, los diferentes autores. El grueso de los autores usa esa notación x barra y ya. Pero lean bien en los diferentes autores cómo lo están definiendo. Eso se llama usualmente media muestral. Usualmente, porque normalmente esto está definido para una muestra de una población. Entonces, en muchos contextos la gente le llama a eso media muestral. ¿Okay? En estadística, en econometría, bla, 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 bla. ¿Okay? La media muestral es una estadística descriptiva que describe la tendencia central de un conjunto de datos. ¿Okay? Son bases, son puras bases. Otra medida de tendencia central, entonces la media es lo que se denomina una medida de tendencia central. Pero también hay otra medida de tendencia central que cada tanto se usa en ciertos contextos y uno tiene que estar familiarizado, es la mediana. Entonces una cosa es la media o promedio y otra cosa es la mediana. Lean siempre, ese cuidado, porque hay gente que le gusta más la mediana, vamos a ver por qué. Ese es básicamente el valor mayor o menor al que está o sea, básicamente que divide a la mitad los datos. Eso es básicamente la definición en cristiano. ¿No? Básicamente el valor que está en el medio de todos los datos que uno tiene. Exactamente en el medio. Que deja 50% de las observaciones por arriba, 50% de las observaciones por abajo. Es lo que divide la mitad. No es la definición de la media. Es diferente. La media es tomar todos los números, lo divide en el número de observaciones y chao. ¿Okay? Pero son dos medidas diferentes. A veces preferida a la media porque es menos influenciada por valores extremos. ¿Okay? Vamos a ver unos ejemplitos. Pero básicamente el problema de la media es que si la media tiene un valor súper bajo o súper alto, uno solo, me mueve toda la media. La mediana no se va a mover. O sea, hay gente que le gusta un poquito más la mediana. ¿Okay? Ejemplo, por ejemplo, ustedes tienen una secuencia de números acá, simple, muy simple, son 7 números. Entonces la media es 5. Ustedes suman esos números, pónganse si quieren en la casa y lo hacen, y la media es 5. Pero la mediana es 2, porque la mediana está exactamente acá en el medio. Y están ordenados obviamente de menor a mayor. El que divida la mitad, los datos, el 2. Entonces fíjense que estos dos valores en general casi siempre van a ser diferentes.
Entonces, por eso a la gente que le gusta especialmente, por ejemplo, a mí me fascina lo que es desigualdad. En desigualdad se estudian todas esas medidas. Mediana, media, percentil 1, percentil 25, o sea, y la mediana, de hecho, en términos de percentiles, el percentil 50, porque divide en 50% la población. ¿Okay? En cambio, por ejemplo, fíjense, yo tengo el mismo número, le cambié un solo número, el último, el 21, el 20 debe tener 21, le puse 42. O sea, dupliqué el último valor, el mayor valor. Entonces, la media ahora subió de 5 a 8, pero la mediana sigue siendo la misma. ¿Ok? Entonces, hay gente que le gusta un poquito más la mediana porque le dice, bueno, es mejor medida de tendencia central. ¿Ok? Es mejor medida de tendencia central. Entonces, lean bien, muchas veces en los contextos, a qué medida el autor se está refiriendo. En general es el promedio, sí, pero a veces la gente usa la mediana. Después también vamos a usar muchísimo la desviación respecto a la media. Eso también se va a usar mucho. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la gente siempre piensa en esos términos cuando habla ya de estadística. No quiere pensar solamente el promedio, sino cuál es este individuo respecto al individuo mediano o al promedio. ¿Okay? Muchas medidas se hacen así, muchísimas. Por ejemplo, en la economía de la educación se utiliza muchísimo ese tipo de conceptos. O sea, por ejemplo, ¿cómo está este colegio o este estudiante respecto al promedio de? ¿Ok? Entonces, ese tipo de conceptos también se usan mucho. ¿Cuál es una propiedad clave que vamos a usar de la desviación respecto a la media? Esto es una cosa que vamos a hacer en muchísimas demostraciones, así que no, más vale que no me salgan el día de mañana, ay, no sé de dónde sale eso, profe, no lo vimos. A ver, sumatoria de las desviaciones respecto a la media. Entonces, esto es sumatoria de 1 hasta n de las desviaciones respecto a la media. Entonces, esto es distributivo respecto a la suma. Entonces, me queda la sumatoria de xy menos la sumatoria de x barra. Esto es una constante. Entonces, como es una constante, esto es lo mismo que sumar n veces esa constante. Dicho eso, entonces tengo acá, tengo la misma expresión, acá esta parte entonces no cambió, y acá entonces esto lo puedo utilizar la definición, entonces tengo esta expresión de la media muestral, entonces tengo la sumatoria dividido en n. Dado que está multiplicado por n por 1 dividido en n, esto se cancela, entonces tengo sumatoria aquí, sumatoria acá, y esto es esta sumatoria menos esta sumatoria, eso da 0. Acabamos de utilizar rápidamente todas las propiedades que vimos hasta ahí. ¿Ok? Entonces no es como que, como el profesor, bla, 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 bla. Bueno, después llegan acá y es como, bueno, porque no estaban prestando atención. ¿Ok? Entonces pónganse a hacer en su casa demostraciones hasta que entiendan todas estas cosas. Una gimnasia cerebral. No vengan acá como, obvio, claro, clarísimo. Después van a la casa y después, ¿cómo era? Bueno, tienen que ponerse en su casa a hacerlo. ¿Ok? No se queden con eso, porque si después están más perdidos, entonces típicamente yo les voy a escribir cosas como estas. O voy a suponer, no, esto es que es 0, y es 0. No. ¿Por qué? Por esto. Lo vimos. O sea, entonces son cosas que se van acumulando. Entonces por eso les digo que esta clase es una bola de nieve. Si ustedes no van aprendiendo esto hoy, cuando ya llegan al primer parcial, al segundo parcial, ya están perdidos, digamos, porque ya no, si no entendieron esta parte, ya no van a entender el resto, porque esto lo vamos a usar mucho. ¿Okay? Por otro lado, esto también lo vamos a usar mucho, y esto es un tema de distribución. Si quieren, demuéstrenlo en la casa, no es muy difícil. Pueden escribir que esta expresión se puede reescribir como esta expresión. No es demasiado difícil de demostrar. O sea, son un par de pasitos. ¿Okay? Y otra cosa que se puede demostrar, también lo vamos a usar muchísimo esta expresión, se puede demostrar que esta expresión es lo mismo que esta expresión, y esta expresión también es lo mismo que esta expresión, y todas estas son exactamente iguales. Estamos escribiendo exactamente lo mismo. Pero dependiendo del contexto es cuál uno escribe. ¿Okay? Todas estas cosas ya las deberían haber visto. Lo único que estamos haciendo es un repaso. ¿Ok? Y si no se acuerdan, a repasar, pero ya. Funciones lineales. Esto de nuevo, matemática de secundaria. Si en la secundaria no vieron funciones lineales, porque la secundaria no era la mejor.
Tenemos dos variables muy simples, o sea, básicamente tenemos dos variables, tenemos una variable del lado izquierdo, una variable del lado derecho, y eso era todo. Y lo que a uno lo ponían, no lo ponían a uno típicamente a hacer mucha derivada, pero sí le explicaban a uno la función lineal, le hacían la gráfica. Bueno, vamos a hacer lo mismo. En una función lineal se dice que Y es una función lineal de X y que beta 0 y beta 1 son dos parámetros constantes que describen esa relación. ¿Ok? Eso es muy simple. Normalmente beta 0 se llama intercepto, usualmente U ordenado al origen, también le dicen ordenado al origen. Y tenemos la pendiente. La pendiente. Dada esa función lineal, entonces tenemos típicamente, y esto es lo que más nos va a ocupar tiempo en la clase, es que sabemos que el cambio en Y va a estar dado por los cambios que haya en X. Y ya, porque la beta no cambia, el beta 0 no cambia. Entonces típicamente a la gente le preocupa beta 1. Porque eso nos va a describir la relación entre esas dos variables. Que tratamos de dilucidarla en los datos. Por eso la función lineal es la más clásica. ¿Okay? Entonces, típicamente la gente quiere captar esto, el beta 1. ¿Okay? El beta 1. Entonces, implica que el efecto marginal de X en Y es constante e igual a beta 1. Eso parece súper limitante, pero ya van a ver todo el esfuerzo que se hace uno para tratar de captar esa cosa tan simple como es beta 1. ¿Ok? Entonces, a no olvidarse, a repasar, función lineal, por ejemplo, en el caso simple. Beta 0 es positivo y beta 1 es negativo, entonces eso nos da una pendiente negativa, en donde acá está el cambio en X, esto es lo que está acá, y el cambio en Y, dado ese cambio en X. Función lineal. ¿Ok? Función lineal. Obviamente se puede generalizar a más variables. Eso es lo que típicamente vamos a hacer a lo largo de toda la clase. Tomemos, por ejemplo, dos variables. Entonces suponemos que si se relacionan con Y está relacionado no solo con X, sino además con X2. Entonces ya lo escribimos de esa forma. ¿Okay? Y así se puede escribir de un montón de otras formas. Entonces ahora ya la interpretación se dice que tiene una interpretación parcial, por eso ustedes toman derivadas y después estudian derivadas parciales. Tiene que ver con esto. ¿Okay? Que la derivada parcial de Y respecto a X1 es beta 1 siempre que X2 sea 0. Por eso la interpretación de los parámetros tiene una interpretación parcial. Por eso ustedes toman derivadas y después derivadas parciales. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Lo veo con mucha cara de incógnita. En cálculo. ¿Se acuerdan de cálculo? Bueno, en cálculo lo veían, bueno, ahí está cálculo. Entonces, acá van a ver cálculo y probabilidad, las dos cosas. ¿Ok? Por eso, antes de esta clase, ven cálculo y antes ven probabilidad. Exactamente. A ver cómo van conectando. Bien, vayan encadenando. Vayan encadenando, o sea, no se queden, o sea, no estudien ningún tema así como este tema y solo ese tema. Vayan conectando. Y ahí van entendiendo el concepto con todas las cosas. Y la misma cuando van con beta 2. Beta 2 es beta 2. Sí, obviamente X1 es, el cambio en X1 es 0. ¿Qué no, ya que estamos con ese punto, qué es lo que no aparece ahí? ¿Qué es lo que nos faltaría para hablar de econometría? El U. ¿Ok? El término de error. ¿Ok? El término de error. Pero, las bases son estas. Las bases son estas. Si ustedes no tienen claras estas bases, van a patinar en la clase. Entonces les toca repasar rapidito. Vamos, todo lo que sea función lineal, derivada, derivadas parciales y ese tipo de cosas y tener esos conceptos bien frescos. Porque acá vamos a utilizar todos esos conceptos y vamos a construir sobre todos esos conceptos. ¿Ok? Entonces, beta 1 normalmente se denomina el efecto parcial de X en Y. Y eso es lo que vamos a tratar de calcular cuando hagamos econometría. Vamos a tratar de llegar a eso. ¿Okay? Pero es bien difícil. Y beta 2 se denomina el efecto parcial de X2 en Y. Son efectos parciales. ¿Y de dónde viene parcial? Viene de acá. Viene de acá. ¿Ok? Mira ahí. Proporciones y porcentaje. También vamos a usar muchísimo todo lo que sea proporciones y porcentajes. ¿Ok? Obviamente, ya deberían estar familiarizados con eso de probabilidad, pero vamos a hacer un repaso rápido. Hay mucho interés en medir cambio en varias cantidades. Muchísimo interés en eso.
Esas cantidades pueden estar medidas en muchas medidas diferentes y lo vamos a ir estudiando. Los voy a molestar mucho con eso. ¿En qué está medido Y? ¿En qué está medido X? ¿Ok? Está medido en peso, en rublo, en porcentaje, en persona, en qué, en banana, ¿ok? ¿En qué está medido? Bueno, entonces vamos a ver rápidamente formas de utilizar porcentaje en econometría, porque se usan mucho los porcentajes. Estamos en economía. ¿Okay? Típicamente un porcentaje es una forma en tanto por ciento de una fracción que está normalmente en tanto por uno, se dice. Entonces hay cosas en tanto por ciento, tanto en tanto por uno. La fracción en medida en tanto por uno también se denomina proporción. ¿Okay? Son jerga que la gente utiliza. ¿Okay? Entonces a ustedes les toca acostumbrarse a esta jerga que a veces es un poquito confusa. Por lo que le digo, muchas cosas son la misma cosa con diferente nombre. Entonces les toca a ustedes acostumbrarse cuando están hablando de lo mismo, cuando están hablando de otra cosa. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes pueden ver un medio, y un medio se puede escribir como un medio o 0,5. ¿Okay? Entonces hay alguien que le puede decir, ah, eso es una fracción, o alguien les puede decir, ah, eso está en tantos por uno. Es la misma cosa. Lo que pasa es que cuando la gente habla de fracción, lo está pensando así, y cuando dicen está en tanto por uno, lo está pensando así. En cambio, cuando uno lo multiplica por 100, está hablando ya de un porcentaje. ¿Ok? Entonces no es exactamente lo mismo. O sea estas tres cosas están queriendo decir, apuntando a lo mismo, pero hay que tener claro en cada contexto de qué está hablando uno. ¿Ok? Y cuando la gente está hablando de la misma cosa. O, por ejemplo, 1 dividido en 50. 1 dividido en 50 nos da 0.02. Entonces, esto es una fracción, esto en tanto por 1, esto es un porcentaje. Y así. ¿Okay? Entonces, a ustedes les parecerá, ay, profe, pero esto es re básico. Chicos, cuando tengan en la base de datos, ¿cómo está escrita en la base de datos? ¿Está escrito así o está escrito así? Y hay veces que me pasa, 1000 veces que me ponen las estadísticas descriptivas y le digo, bueno, pero ¿qué es el 0 y qué es 50? Me quedan mirando ahí como... O sea, esas cosas sí son importantes. ¿Okay? ¿Está medido en porcentaje o está medido en tantos por uno? Esas cosas son importantes. ¿Okay? Esos detalles que a ustedes les parecen que son tontos, después sí se acumulan. Otro, por ejemplo, también puede pasar, y esto sí pasa en varios contextos, que las fracciones sean mayores a 1. Tampoco es que las fracciones van de 0 a 100 o de 0 a 1. También pueden ser mayores a 1 o menores a 1. Por ejemplo, las pérdidas de una compañía. Podría dar negativo. ¿Okay? Entonces no se restrinjan, pero sí traten de que esto no, que el porcentaje tenga sentido. ¿Okay? Si le das 150% puede ser, pero tiene que tener sentido el 150%. ¿Okay? Por ejemplo, una tasa de desempleo no puede ser 150%. O sea, si usted le está dando 150% porque hay algo que no está bien. ¿Okay? Es como cuando usted en las clases de micro, la gente va y saca un equilibrio de un salario y le da salario negativo. Y lo encuadran y dice, el salario de equilibrio es negativo. Yo como... O sea, es evidente que no están entendiendo. No, o sea, están diciendo, no puede haber un salario de equilibrio negativo. O sea, a ver, lo mismo pasa acá. Entonces traten de pensar qué están sacando. ¿Okay? Después está el tema, bueno, hablando ya de proporciones, hay otra cosa que a la gente le importa muchísimo, que es el tema de cambios en las variables, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el valor inicial puede ser 0, el valor final es 1 y el valor inicial es 0. Eso es delta de x, se denomina, dividido en x0, donde obviamente suponemos que x0 es diferente a 0 para que esté definido. Eso típicamente se denomina, o como se puede expresar como un cambio porcentual. Se puede expresar así, para mucha gente le gusta multiplicarlo por 100 a ese cambio. Cualquier lado, lo que le digo, cualquier lado está bien. El tema es que ustedes lo tengan claro cuando están estudiando los datos. Si está como porcentaje o no está como porcentaje. Puede ser que esté como porcentaje, puede ser que no. Pero hay que entender los datos. Por ejemplo, la gente puede escribirlo así, que esto sea 0,125 o multiplicarlo por 100 y hablar de 12.05. Cualquiera está bien, pero hay que entender, ¿okay? Qué es lo que uno está haciendo. Entonces hay que estar atento a si está expresado lo que se denominaría un tanto por uno o como fracción o como un tanto por ciento, ¿okay? Para que después cuando uno vaya a leer los números uno esté bien, ¿okay?
También hay que ver si la variable ya es un porcentaje. Porque, por ejemplo, en la base de datos puede estar escrita así, 24. 24. Bueno, pero uno no sabe si es 24 qué, pepino, banana, porcentaje, persona, salario, peso, rublo, ¿qué es? Bueno, pues por eso las bases de datos tienen que ser muy claras. Entonces, por ejemplo, si uno tiene 24, por ejemplo, como valor inicial y como valor final 30, entonces el cambio es de 6. Entonces, dado que los dos son porcentaje, esto perfectamente se puede interpretar como cambio, se dice, en puntos porcentuales. ¿Okay? Cambio en puntos porcentuales. Y está todo bien. Pero otra forma de verlo es decir, bueno, pero el valor inicial fue 24 y 6 sobre 24 me da 0,25, es un cambio de 25%. Pero ese es un cambio de 25% sobre otro porcentaje. ¿Ok? Las dos son válidas. Pero hay que tener claro que está haciendo uno. ¿Ok? ¿Me van siguiendo o no? ¿Me van siguiendo? Bueno. Entonces, vayan teniendo esa ingeniería ya en la cabeza muy clara. Entonces, eso es un cambio en puntos porcentuales y esto es un cambio porcentual en un porcentaje. ¿Ok? Las dos son válidas, pero hay que entender qué está diciéndole a uno cada una. ¿Ok? Cada uno está diciendo algo diferente. A ver, funciones cuadráticas. También lo vamos a usar mucho en las clases, las funciones cuadráticas. Y hay gente que va y me pregunta hasta el cansancio, ay, profe, pero ¿por qué lo está poniendo así? ¿Qué es una función cuadrática? Y me quedan mirando el techo. A ver, función cuadrática. ¿Qué es una función cuadrática? Habíamos visto función lineal, pero ya en la universidad muchas veces los molestan mucho, incluso un poquito en la secundaria muchas veces, la cuadrática. Entonces, ¿cuál es la idea de meter una cuadrática? O sea, lo que uno trata de hacer una cuadrática es tratar de expresar una relación que sea no lineal entre las variables. Porque uno puede pensar que la relación entre dos variables es no lineal. ¿Ok? Y ustedes sí lo han visto. Para que ustedes se olvidan. Ese es el problema. En microeconomía, teoría de la firma, ¿cuáles son las variables que tienen una relación no lineal? Vean el gráfico. ¿A qué les recuerda eso? Voy a tener que hablar con los de micro, o sea. Teoría de la firma. En micro. ¿Han visto eso? Tienen que haberlo visto como 1.000.000 de veces. Les tienen que haber taladrado el cerebro con esa función. Costos. ¿Ve? ¿Ve que algo se acuerdan? ¿Ve que algo se acuerdan? Así como entre la nebulosa, después las vacaciones, o sea, bueno, uno se tiene que acordar de lo que estudió para el examen. ¿Ok? Nada se pierde. ¿Ok? Entonces acá perfectamente ustedes pueden pensar que estos son los costos y acá está la cantidad de producción. ¿Y cómo se llamaba ese punto? Ser un punto clave en todo el análisis. ¿Cómo? ¿Costo medio qué? No, en este punto ya. Costo medio mínimo. ¿Ok? Entonces, esta cantidad de producción se llama escala mínima eficiente, porque es donde estamos minimizando los costos medios. ¿Ok? Es donde la firma está optimizando. ¿Ok? Está reduciendo los costos medios. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta que todo está conectado? Cálculo, probabilidad, micro. Entonces ustedes perfectamente pueden tener datos de producción y costos de una firma y pueden estar interesados en calcular la escala mínima eficiente, en donde las firmas optimizan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso tiene consecuencias de mercado. Si la escala mínima eficiente es chiquitita, entonces ustedes saben cuál va a ser la predicción en el mercado, qué es lo que van a predecir que va a ocurrir en el mercado si la escala mínima eficiente es chiquitita.
¿Qué va a pasar en el mercado? ¿Van a tener un montón de competidores o pocos competidores? ¿Qué piensan? Usen, ¿cuál es la intuición? A ver. Exacto, va a haber un montón de competidores. En cambio, si la escala mínima eficiente está ya lejos, digamos, entonces, ¿qué es lo que probablemente ocurra? Bueno, las firmas. Pero ¿cuántas? ¿Voy a tener muchas firmas o pocas firmas? Pocas firmas. ¿Ok? Y eso tiene consecuencia de política pública. Porque una cosa es supervisar un mercado donde hay un montón de competidores y otra cosa es supervisar un mercado donde haya pocos competidores. Entonces, todo eso, uy, a ver, si está conectado. Ah, raro. No, ya, listo. Resuelto. Listo. Perdón. Entonces, todo está conectado entonces, ¿ok? Entonces, la micro tiene que ver con la econometría. De la econometría podemos sacar conclusiones de política pública. Porque en función de sacar la escala mínima eficiente en base a unos datos, podemos hacer predicciones respecto de cómo creemos que el mercado se va a comportar. ¿Ok? Entonces, todo está conectado. ¿Ok? Entonces ahora ya voy a tener una cosa más complicada. Eso es lo obvio. Bueno, obvio cuando uno ve esto. La parte que cuando la gente pasa ya a la econometría, borra cassette, digamos, y leen el beta 1 solo. Ya no pueden leer el beta 1 solo. ¿Por qué? Porque ahora el beta 1 también aparece, ya el X no está solo, aparece con su X al cuadrado. Y se tienen que acordar de cálculo, de que ahora entonces el cambio que hacen en Y va a depender del cambio en X, ¿ok? Sí, está beta 1, pero como está también esta función que es una derivada, esto es 2 beta 1, 2 beta 2 por X. Entonces no depende solamente de X, sino en qué punto de la X estamos. Eso que a ustedes les parece tan trivial, no es tan trivial cuando uno ya está haciendo cálculos. Porque la gente olímpicamente lee el beta solo. Y yo les voy a decir, ¿cuál es la interpretación de esto? Y la gente dice, es tal cosa. Y es como, pero a ver, está cuadrático. Entonces hay que leer con cuidado. No se olviden las cosas, ¿ok? Y eso que está acá es un poquito obvio cuando uno se va para acá. Se dan cuenta que la relación que tiene X sobre Y depende mucho si estoy parado aquí o si estoy parado acá. ¿Ok? Si estoy parado aquí, un aumento de X baja Y. Si estoy parado aquí, un aumento de X sube Y. ¿Ok? Entonces, a no olvidarse conceptos. A no olvidarse conceptos. ¿Ok? Entonces, ahora el efecto marginal de X depende del valor que tenga Y, donde se hace la evaluación. ¿Ok? Además, el mínimo máximo se va a encontrar ahí donde está ese punto y se va a encontrar en este punto crítico. Y esto en muchos análisis puede ser de mucho interés. De hecho, ahora estoy supervisando una tesis de maestría en donde el estudiante que está haciendo la investigación está muy interesado en este punto porque está calculando el efecto de de la carga financiera que tiene un hogar sobre la probabilidad que ese hogar tenga tiene datos a nivel financiero, a nivel de persona, entonces quiere saber en qué momento la gente empieza a entrar en mora. ¿Ok? Entonces hay un punto en donde la gente está tan endeudada que ya empieza a entrar en mora. ¿Ok? Entonces ese punto puede ser crítico en términos de política. ¿Por qué? Porque los bancos pueden estar interesados en eso para saber hasta qué punto le dan préstamos a la gente. Y en qué punto le dicen, no, señores, que usted ya en este punto usted estoy casi seguro que ya no me va a poder pagar. ¿Ok? O sea, le puede interesar al banco o también a los organismos internacionales cuando da el préstamo a los países, que no saben si darle más plata al país porque una vez el país no les va a pagar. ¿Okay? Entonces, este tipo de cosas pueden ser bien importantes en términos de política pública. O incluso también para los bancos. ¿Okay? Entonces, no crean que esto es solamente así, no, que está, que mínimo, que máximo, que... No, o sea, esto tiene varias consecuencias. Sí está bien pensado. ¿Okay? Logaritmo, esto ya hemos visto algo, a ver.
Esto sí lo podemos ver, tenemos todavía algo de tiempo. Y ya lo hemos visto en la clase pasada, entonces no me digan que están perdidos. Logaritmo de x. En matemática, como les decía en la clase pasada, se hace mucho la distinción entre el log y el n. Acá no nos importa mucho esa diferencia. Típicamente lo que a nosotros nos importa es esto. Nos importa que x y y van a tener una relación de este estilo. ¿Ok? ¿Y por qué a la gente le importa eso? Bueno, por muchas razones. Básicamente, o sea, vamos a ver más adelante por qué lo vamos a usar mucho. Lo importante es que tengamos claro las propiedades del log. O sea, está definido solo para x mayor a 0. Eso sí es importante porque la gente a veces usa el log olímpicamente y no es tan fácil. Porque, por ejemplo, hay casos en donde, sí les di una pista recién, ¿cuál puede ser un ejemplo claro en donde la variable va a dar valores negativos? Y no podríamos usar logs. Hay quien hace finanzas. ¿A quién le gusta finanzas? A ver. ¿Activos qué? Bueno, sí, puede ser. Los activos podrían dar negativo, digamos. Pero algo más básico todavía. En una empresa. ¿Qué es lo que le puede pasar a una empresa? Pues los beneficios pueden ser negativos. O, se daba el ejemplo de finanzas, en la compra y venta de acciones ustedes pueden salir perdiendo. Entonces tuvieron pérdidas en vez de ganancias. Pues simplemente terminaron comprando caro y vendiendo barato. Entonces perdieron plata. ¿Okay? Entonces en todos esos ejemplos no hay que usar logs, porque el negativo no está definido. Entonces hay que acordarse de lo que uno sabía de cálculo. ¿Okay? No va a estar definido. Y además es menor a 0 si x es una fracción. Y a mí me ha pasado con colegas, ¿no? De que, ay, no sé por qué esto me da tan raro. Porque la variable es una fracción, ¿no? Y me quedan mirando, y porque el log de una fracción es negativo. Ah, cierto. Y bueno, sí, como, pasa, digamos, a la gente se le escapa ese tipo de cosas, ¿ok? Y es lo que habíamos dicho en la clase pasada, el log de 1 es 0. Entonces, si están queriendo tomar el log y vamos a ver que hay variables de mucho interés que puede dar 1 para mucha gente. No, pero le tomo el log y listo. Pero me da todo 0. Y es como, y sí, claro que va a dar 0. Es mayor a 0 para x mayor a 1. Y hay otras propiedades que también son importantes. El logaritmo del producto es la suma del logaritmo y el logaritmo de la división es la resta de los logaritmos. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas no hay que olvidárselas. Y x a la c, la exponencial, eso se puede bajar. ¿Ok? C por log. Y esto es ya vamos a hablar de este problema. Hay gente que le gusta hacer esto, porque hay gente que dice, no, mira, es que yo le puedo poner log de 1, eso me da 0, entonces, lo que puedo hacer, le sumo a la variable 1 y listo, y se me sale aproximadamente igual a... Eso hay que tener cuidado, porque para cierto tipo de casos. Hay gente que hace cosas muy alegremente y no están así. Después, esto es lo que más vamos a explotar, digamos, en general. Que la diferencia de logs es aproximadamente igual al cambio, ¿ok?, en x. Eso es lo que a la gente le gusta del log. Cuando x es pequeño, ¿no? Cuando x es pequeño. Eso es lo que a los economistas les fascina del log. Por eso se usa mucho. Porque se aproxima más o menos al cambio, un cambio pequeño en x. Y eso ayuda mucho en ciertas interpretaciones que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, elasticidades. Ya lo vieron en elasticidades. ¿Se acuerdan que en micro vieron elasticidades? ¿Quién no se acuerda de elasticidades? Recuerden que en micro le taladraron para uno, seguramente de uno de los parciales, la elasticidad y los ponen a hacer elasticidad de esto y elasticidad de aquello. Bueno, acá vuelve a aparecer con tal furia. O sea, si ustedes creían que se iban a escapar de ese tema, no, acá vuelve a aparecer. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ustedes habían visto? La elasticidad era un cambio relativo en una variable respecto a otro cambio relativo en la otra variable. ¿Ok? Entonces, ustedes veían, digamos, por ejemplo, cuánto es el aumento, por ejemplo, de consumo de un producto, por ejemplo, cuando aumenta en 1% el ingreso de la persona, o aumenta el precio en tanto, y así sucesivamente, eran puras elasticidades. Acá vuelve a aparecer, porque ahí, con cierto dato, uno hace interpretaciones de elasticidades, y a uno, el economista, le gusta calcular eso. ¿Ok?
Entonces, el cambio porcentual en Y cuando X se incrementa en 1%. Entonces, de propiedades de logs, o sea, dado esto y dado esto, entonces básicamente este cambio que está acá y este cambio que está acá abajo se puede poner como un cambio en log sobre un cambio en log. ¿Ok? Un cambio en un log, un cambio en un log. Entonces, en muchas regresiones la gente pone lo que se llama un log-log porque quiere calcular elasticidades. ¿Ok? Entonces, eso puede ser muy importante en muchos contextos, calcular elasticidades. Entonces, un modelo con elasticidad constante está aproximado por una ecuación como esta. Entonces, en muchos escenarios vamos a escribir eso. Y esa beta 1 se va a interpretar como la elasticidad de Y con respecto a X. ¿Ok? Entonces, toda esa micro, toda esa macro, no es porque sí, es porque vuela aparece aquí. ¿Ok? A la gente le gusta mucho eso. Obviamente vamos a ver otras posibilidades en log, cuando ya nos metamos de full en econometría, vamos a ver más cosas de logs, pero hasta acá estamos bien. ¿Okay? La otra que vamos a usar algunas veces, no creo que mucho, pero también es importante cerrar con esto, la e a la x. ¿Okay? E a la x es una función exponencial, porque podemos pensar que x tiene un efecto exponencial sobre y. Eso puede ser. O eso es e o exp, ¿ok? Son dos notaciones equivalentes. Pero hay que acordarse de propiedad de x a la 0, cualquier número elevado a la 0 es 1. Esto elevado a la 1 es 271 por definición de log de exp es x para todo x. X de logs es x. Y log de esto es lo que se llama una semi-elasticidad, es igual a esta función exponencial. Entonces, si beta 0, esto implica que x tiene un efecto marginal creciente sobre y. ¿Okay? Entonces, esas son las relaciones que a uno le parecen interesantes. Vamos a ver que esta expresión la vamos a usar mucho. Por ejemplo, se utiliza mucho utilizando el logaritmo de ingreso e educación. ¿Por qué? Porque se considera que la educación tiene un efecto acumulativo sobre la gente. Que no es lo mismo el primer año de educación que el 10º año de educación. El efecto es exponencial sobre el ingreso. ¿Okay? Eso es lo que se piensa. Y hay ciertas propiedades, exponencial de la suma es el producto de exponenciales, y exponencial de esta CELO, que se puede poner acá arriba, es x a la c. Eso se puede demostrar, eso es fácil. Eso no lo vamos a usar tanto. Y con lo que vamos a cerrar este repaso rápido, y la clase que viene empezamos con probabilidad. Cálculo diferencial, vamos a hacer una cosa muy rápida, es una función diferenciable. Es un cambio pequeño, sabemos que hay derivadas, porque esto es una función de y en x, hay cosas que se llaman una derivada de una función, y hay un montón de propiedades, derivada de la suma, eso lo vamos a ver en muchas demostraciones, derivada sacando un factor común, regla de la cadena, todo eso se lo tienen que acordar, que una función de otra función, entonces la derivada de la función de afuera, y después la derivada de lo que está dentro, regla de la cadena, regla del producto, la derivada de dos funciones, la derivada del primero por la otra función, la función sin derivada por la derivada del segundo, todo eso lo tienen que tener fresquito. Lo vamos a hacer en muchas demostraciones, ¿ok? Regla del cociente, entonces el cociente de dos funciones es lo mismo que está acá arriba, pero con el menos, y dividimos en la función que está en el denominador al cuadrado. Todo eso lo vamos a ir usando, ¿ok? Porque vamos a hacer demostraciones con todas esas reglas de cálculo. Vamos a hacer muchas derivadas también. ¿Ok? ¿Cuáles son las derivadas que más vamos a usar en esta clase? Derivada de una función lineal, medio obvio. Derivada de una función exponencial, también lo vamos a usar. Derivada de una función cuadrática, también lo vamos a usar. Derivada de un log, a veces lo vamos a usar. No un montón, pero lo vamos a usar. Esto a veces lo vamos a usar. ¿Ok? Y tenemos lo que les decía recién, una derivada parcial, que es tomar esto para la otra variable fija. ¿Ok? Y también el cambio parcial respecto a x es la otra variable fija. Entonces, también derivadas parciales va a ser clave. Por ejemplo, en una función como esta, estos son derivadas parciales. ¿Ok? Dentro de derivadas simples, derivadas parciales. Todo eso lo vamos a usar. Todo. Entonces, no me digan después que no lo vimos, que no se acuerdan. Y también es para encontrar mínimos y máximos. También eso lo vamos a explotar. Tenemos funciones, y recuerden que una función, ustedes tomaban las derivadas respecto de todas las funciones,
y igualaban todas esas derivadas iguales a 0 y eso era un punto crítico y dentro de un punto crítico ustedes pueden encontrar un máximo o un mínimo o en los casos muy raros punto de silla. ¿Okay? ¿Se acuerdan de cálculo, economía matemática, todo eso? Bueno, acá vuelve a aparecer todo eso. ¿Okay? O sea, no olvidarse nada. ¿Okay? Pero vamos a llegar, hasta ahí vamos a llegar con el repaso de matemática nomás. Eso es lo mínimo que necesito que tengan clarísimo para la clase. La clase que viene entonces vamos a hacer un repaso de probabilidad. Después de estos dos repasos ya nos metemos en materia y nos metemos en materia pero así. Voy a suponer que esto ya lo tienen bien fresquito, súper fresquito. Para que no me anden diciendo, ay, no sé de dónde sale eso, profe. No me digan que no lo repasamos. Un poco rápido, sí, porque yo estoy suponiendo que esto es un repaso. ¿Ok? Estoy suponiendo que esto es un repaso y nada más. Entonces ya deberían haber visto todo esto. Ok, vamos a la próxima clase.